Hoy nos acompañan Paco Moncayo Gallegos, consejero presidencial en temas de seguridad, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ex alcalde de Quito. Saudia Leboyer, catedrática de la Universidad Andina Simón Bolívar, experta en comunicación y en temas de seguridad, articulista de Diario El Universo. Y completa este panel Pedro José Freile, ex candidato a la alcaldía de Quito, ex candidato presidencial y jurista. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. En el programa de hoy vamos a conversar sobre el giro político y estratégico que el gobierno del presidente Lasso ha dado esta semana para fortalecer su lucha contra la inseguridad. Es que no son palabras menores recurrir en este momento tan complejo a un esquema de apoyo medular de las Fuerzas Armadas, no solo en lo operativo, sino en la concepción y el diseño de la estrategia. Por eso es que ahora, cuando el régimen habla de una guerra definitiva contra el terrorismo, hay que formular las primeras lecturas. Claudia. En medio del complejo momento por el que atraviesa el presidente Lasso, los cambios dispuestos en el frente de seguridad han despertado nuevamente expectativa. Hasta hace pocas semanas el gobierno con Diego Ordóñez como secretario de esta área había generado resultados desalentadores. Si bien hubo un récord de incautación de droga, 200 toneladas por año, la tasa de muertes violentas se disparó a 25 por cada 100.000 habitantes en 2022, con la proyección de llegar a 34 homicidios. Entre enero y abril, la prensa reportó unos 30 atentados terroristas o amenazas, es decir, uno cada 4 días. Y hace 2 semanas volvieron las masacres carcelarias, 18 fallecidos en la penitenciaría del Litoral. El cambio en el frente de seguridad recluta a 2 figuras militares reconocidas, Paco Moncayo como consejero y Wagner Bravo como secretario de seguridad. Sus nombramientos apuntalan una estrategia gubernamental con 4 componentes. El político, por la trayectoria de Moncayo, ex líder de la Izquierda Democrática y un referente en las Fuerzas Armadas. Además, Wagner Bravo fortalece la lógica militar en este frente. El otro componente es el legal, por las reformas al artículo 158 de la Constitución que la Asamblea tramita para que las Fuerzas Armadas, a pedido del presidente de la República, colaboren con la policía en actividades contra el crimen organizado, es decir, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas. El tercer componente es el regional, es decir, un trabajo cercano a países como Estados Unidos, Colombia o Israel en temas de tecnología, inteligencia y coordinación. Finalmente está el cuarto tema, el doctrinario, es decir, declarar al terrorismo como una amenaza contra el Estado. Carlos, empiezas el debate. Muy bien, gracias Claudia por esas primeras puntualizaciones y empezamos con usted, General Moncayo. Buenos días, bienvenido a Políticamente Correcto. Su presencia y la de Wagner Bravo, ante todo, es un respaldo político a la agenda de seguridad del presidente Lasso, general. La presencia mía y la del general Bravo es un respaldo total a la política de seguridad del Estado ecuatoriano. La política de seguridad no es de un presidente, no es de un grupo partidario, no, es una política de Estado. Y claro, hemos venido a eso, a respaldar con todo lo que sabemos, con todo lo que tenemos como experiencia, lo que ya hemos hecho, porque sabemos además lo que hay que hacer al respaldar una política que nos vuelva a traer la paz, la tranquilidad que hemos perdido. No es justo que sigamos así, no es justo que la que fue considerada una isla de paz en América Latina se haya convertido en el peor infierno de violencia. Pero eso significa, general, que usted ha dejado atrás cualquier tipo de observación, conflicto o rechazo o manera diferente de pensar con el gobierno actual por sus posiciones ideológicas. ¿Este momento es para eso, para mirar al norte hacia cosas mucho más constructivas? El pánico que sufre la población, el abuso que se comete en contra de las personas, la intranquilidad, el buscar solución para esto, ¿es de izquierdas, es de derechas? ¿En qué parte del abanico de la ideología política vamos a colocar? No, en estos aspectos hay acuerdos y yo estoy contentísimo por lo que pasó ayer en el Consejo de Seguridad. Ayer vi que había un Ecuador unido. Ayer vi a las mismas personas que en el debate político, y con justa razón, porque esto es la democracia admite pensar de manera distinta, la democracia admite el debate, admite la oposición,
Pero cuando yo veo a las funciones del Estado sentadas allí, expresando todas con el mismo criterio, que debemos juntar esfuerzos para combatir este mal terrible que nos aqueja, comienzo a ver con optimismo El futuro. que hay salida para el problema. Ahora, general, y ya para irme con Saudia Lebaoyer, este momento las Fuerzas Armadas se convierten en la piedra angular del combate a la delincuencia, al terrorismo, a la violencia. Ese es el paso que estamos dando, como el que dimos en algún momento para defendernos del Perú, donde las Fuerzas Armadas se convertían como el eje de esta estrategia. Esta situación, esta amenaza es poliédrica, no existen ejes, no es visible como una guerra, el concepto antiguo entre países. Aquí cada cual juega su papel y tiene que jugarlo bien. Aquí la estrategia es compleja y todos los elementos que participan en la estrategia deben actuar de una manera coordinada porque la debilidad de una de las partes puede significar el fracaso de todos. Entonces, con esta visión de complejidad que presenta el escenario, el contexto de seguridad, tenemos que decir las Fuerzas Armadas tienen que jugar el papel que la Constitución manda que jueguen. Seguimos todavía con paradigmas obsoletos del siglo XX. Ahora hablamos de problemas intermésticos, que son a la vez internacionales y domésticos. ¿Cómo podemos diferenciar hasta dónde va la policía porque es doméstico y desde dónde comienzan las Fuerzas Armadas porque es internacional? Entonces, cuando vuelan aviones del narcotráfico violando nuestra soberanía aérea, tendremos que comprar una fuerza aérea policial para que protejan la soberanía aérea. Igual pasa con el mar territorial, con el perfil litoral. Entonces, estas son misiones de Fuerzas Armadas. Perfecto. No necesitamos debatir lo que dice la Constitución. La Constitución manda y las Fuerzas Armadas tienen que cumplir. Vamos a seguir hablando de eso, general. Muchas gracias. Saudia Lebaoyer, entonces, ¿podemos decir que ahora sí el gobierno tiene claridad en lo que se busca en materia de seguridad o no Hola, todavía? Carlos, buenos días. Creo que se está empezando a mostrar un camino. Y que se muestre un camino es importante, y lo que más me gusta es cuando el general Moncayo habla de que esto es un tema complejo, que tiene muchas aristas y por lo tanto tiene que ser enfrentado desde muchas aristas, con una estrategia clara. Además es una estrategia, como también decía el general, que tenemos que hacerla no de gobierno, sino de Estado. Y cuando hay una estrategia de Estado, eso puede obligar a los diferentes actores, tanto políticos, sociales, etcétera, a que se enrumbren en eso. Claro que requiere de mucho trabajo político para lograrlo, muchísimo trabajo político, pero también es trabajo en justicia, trabajo en la comunicación, sobre todo en la comunicación, porque ¿qué estamos narrando? ¿Cómo lo estamos narrando? Entonces todo esto es una mezcla, vamos enlazando muchas piezas en este camino, y sí, es un primer paso que creo que es muy importante por lo menos. Este es un trabajo de Henry Cucalón, por ejemplo, el que ha venido posicionando la idea de que dejemos a un lado el juicio político, salga como salga, pero hablemos de seguridad. ¿La gente finalmente empezó a entender eso? Yo no sé si sea necesariamente un trabajo de Henry Cucalón, y si lo es, muestra que es una persona que tiene una perspectiva de país, que es lo que no siempre tiene la clase política. No quiero hacer generalizaciones porque eso es bastante malo y yo me opongo a todo ese tipo de cosas, pero es que alguien tiene que empezar a dar los primeros pasos. O sea, tuvimos y hemos tenido hasta este momento que la bronca es correístas, anticorreístas. No, este país es más complicado y por estas broncas políticas es que nos descuidamos por completo del tema más importante que viene presentando alertas no desde el año 18, sino desde el año 9. Hemos perdido más de casi década y media en una inoperancia donde hay responsabilidad de al menos 3 gobiernos. O sea, Correa, Moreno y el actual. Entonces ahorita al actual se le viene bombazos por aquí, amenazas por allá, policías muertos, guerra de bandas, porque eso es lo que estamos viendo básicamente a nivel de sicariato, es una guerra de bandas, y ¿qué tiene este resultado? Una ciudadanía aterrorizada y ciudades donde no puede salir a partir de las 4 de la tarde. Perfecto. Pedro José Freile, ¿la gente va a entender que con todas estas decisiones los militares van a salir a las calles a combatir el crimen? ¿Así de simple tiene que ser la lectura? Buenos días, general Moncayo, Saudia, un gusto. Carlos, gracias a todos, amigos, esta mañana, espero que todos estén bien en casa. Lo que la ciudadanía siente es terror, y de hecho creo que la lectura desde el Estado es la correcta, es la base para poder delimitar una política de Estado correcta, entender lo que siente la gente.
Lo que tenemos es un miedo que supera nuestra capacidad de poder defendernos. Es terror, realmente. Pero O sea, ¿hace bien el país, el Estado, en decir hay una guerra contra el terrorismo? la declaración por sí misma es correcta. Ahora, lo importante es cuál es el plan. La estrategia por sí misma tiene que estar dotada de elementos en los cuales la sociedad sepa a qué atenerse. Y para eso necesitamos datos. Pero terrorismo, o sea, guerra contra el terrorismo es decir, ahora los militares van a estar en las calles evitando que nos asalten, que nos maten. Ese es un poco lo que la gente creo que piensa que va a ocurrir. Yo creo a partir que del todavía lunes, hay que dejar que el gobierno comunique lo que va a proceder. Porque muchos podemos tener distintas ideas en la cabeza. Tenemos ahora una figura histórica como el general Moncayo que mostró total compromiso y eficiencia en la guerra del Cenepa. ¿Vamos a esperar una guerra? ¿Vamos a esperar que se abran sitios de operaciones específicos? ¿Vamos a reglamentar de alguna manera las operaciones que conjuntamente se llevan a cabo a veces entre la policía y el ejército? ¿Cómo se distribuyen los mandos? ¿Cómo se asignan los recursos? ¿Qué vamos a hacer para superar el hecho de que un PPL tenga un mejor rancho que un soldado? ¿Cómo en la articulación de esa estrategia podemos tener la certeza de que la experiencia que se va a aportar en este proceso es además algo en lo cual cada ciudadano puede comprometerse para vencer el falta miedo? un segundo momento, que es el de la comunicación, Pedro José. Varios momentos, y Saudia lo ha hecho bien: comunicación, justicia y la articulación en cada nivel de gobierno, en donde desde una junta parroquial hasta una prefectura, pasando por un consejo municipal, y por la cada judicatura, uno tiene que saber, y por las cortes. naturalmente, esto solo en posiciones ejecutivas. En las otras necesitamos que cada uno asuma su rol. Cuando un fiscal pueda investigar, cuando un juez pueda juzgar y un policía pueda usar su arma sin miedo a ir a la cárcel, entonces estaremos andando sobre estrategia. 10 segundos para irme a corte, Saudia. ¿Fue lo políticamente correcto que el Estado haya declarado la guerra contra el terrorismo esta semana? Sí, porque hay algunos elementos que te hacen prever que hay algunos indicios de terrorismo. Lo delicado hubiese sido que digan bandas específicas, porque eso tiene otro tipo de implicaciones. En las definiciones clásicas tú ves que eso es terrorismo, lo que está afrontando el país. Bien, gracias, Saudia. Nosotros nos vamos a un primer corte comercial y seguimos aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que estamos en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una primera pausa y volvemos enseguida con más de Guerra contra el Terrorismo. ¿La presencia militar es inevitable? Seguimos en Políticamente Correcto. General, ¿qué significa para la acción militar que se haya declarado el terrorismo como una amenaza de Estado? Bueno, cuando hay una amenaza al Estado, a sus elementos fundamentales, todos sabemos que el Estado es la población, lo esencial, es el territorio, es el sistema jurídico. Estas amenazas atentan a todos los elementos de la soberanía del Estado y a la seguridad integral. Podemos explicar cómo. ¿Cómo se afecta a la soberanía territorial? Cuando hay guerras por territorios de elementos extranjeros metidos en nuestro país, cuando hay aviones que vuelan por el espacio aéreo llevando dólares, trayendo dólares, llevando... General, cuando tenemos un cartel mexicano, por poner un ejemplo, que está aquí operando guerras entre bandas por disputa de territorios para vender droga, es un atentado a la soberanía nacional. Pero por supuesto, mire interesante ese punto, para que la gente nos entienda. Entendamos lo que es la soberanía territorial, que no es lo más importante. Cuando pasan las fuerzas armadas, las disidencias que son fruto del fracaso del proceso de paz firmado con las FARC, no están pues violando gente de otro país, nuestro territorio. Ya. Entonces la soberanía se ve afectada de muchas formas. Y por supuesto las Fuerzas Armadas tienen como obligación, vea usted, defender la soberanía nacional y la integridad. Claro, pero y en esa defensa posiblemente los militares, los soldados, tengan que enfrentarse a delincuentes ecuatorianos que están siendo parte de estas bandas que afectan la soberanía. Ahí no hay un problema operativo general, es decir, un soldado ecuatoriano mata a un delincuente ecuatoriano. Es que es un mundo complejo, ambiguo. No es el mundo de antes donde todas las cosas eran claras, pero yo podría preguntar con una lógica parecida. Si es que el comando de estas gentes es el núcleo de el cártel La Nueva Generación o el cártel de Sinaloa, son órdenes que vienen de México y que movilizan inclusive personas ecuatorianas. Pero ¿dónde está la conducción política, la conducción estratégica de esta amenaza? Podemos decir que esa sea
una cuestión de orden interno que solo lo vamos a solucionar con la policía. ¿Y por qué no solo con la policía? ¿Cómo se mira ahí? O sea, yo le pregunto, para que la gente nos entienda, ¿por qué no solo con la policía? Porque solamente la policía no tiene los recursos y capacidades y competencias ni constitucionales, ni legales, Ya. ni entrenamiento, ni medios para este tipo de amenazas. Mire, son temas que hoy están muy vinculados. No hay separaciones así tan claras. Todo es mucho más complejo y confuso. Aquí le quiero hacer una pausa. Saudia, tú decías en el bloque anterior que está bien haber declarado el terrorismo como una amenaza, pero no darles ese mote de terroristas a las bandas criminales. ¿Por qué, si el general está diciendo hay determinadas bandas que están generando una violación a la soberanía porque disputan territorio? ¿Por qué esa línea delgada no había que cruzar que tú consideras que está bien? Yo creo que no se debía cruzar esa línea solamente por el hecho de que si tú, no es lo mismo cuando las FARC fueron declaradas como terroristas o cuando ETA era considerado terroristas, porque esos eran, tú tenías ahí identificados y tenías acciones concretas a quienes acusar, pero también yo lo digo sobre todo por las consecuencias que trae para el país. Si es que tú vas a un país que tiene 8 grupos declarados de terroristas, pisas ese país con inversión, con turismo, con formas de crear nuevo empleo, ¿cuánta gente más va a salir del país? Porque el Ecuador la gente está sacando sus recursos y a su propia gente porque nadie quiere que lo secuestren en la calle. Yeah. Entonces, hay implicaciones mayores para la misma seguridad del Estado el momento en que tú pones nombres específicos a unas bandas que están en constante mutación. Y están en constante mutación porque están completamente enfrentadas. Entonces es mejor verle desde una óptica general. Es mejor porque es lo que está pasando general, en el país. ¿Eso se vio en el COSEPE? ¿Ese diagnóstico es el que se hizo? Claro, lo que dice Claudia. No son las personas, no son los grupos, son las actividades. Las actividades, ok. Usted nunca tipifica un delito por personas, por grupos, es la actividad. Si alguien comete un acto de terrorismo, ese es el terrorista. No es que por ser de un grupo es terrorista, es una diferenciación compleja pero muy inteligente la que usted ha hecho, Claudia. Hay que combatir al terrorismo. Por otra parte, es también evidente, entonces, que se cambian de nombre, ya no son choneros y son y dejan de ser, comprende, es la actividad. Ah, interesante. Ahora, ¿siente usted, Pedro José, que hay el marco jurídico ideal para hacer toda esta operación más allá del tema militar y de la estrategia? Hay marco para ciertas decisiones, pero sin duda preocupa, yo tengo que decirlo así, que lo que se haya concebido ayer todavía no está claro respecto de las acciones específicas que se pueden asumir. Y ahí, consejo no pedido, a veces sale mal, pero prefiero hacerlo en público de una vez. O sea, hace ya un mes que hablamos del tema del porte y tenencia de armas, por ejemplo. ¿Qué se ha hecho respecto de esa reglamentación? Nada. ¿Qué es lo que se debería hacer respecto a esa reglamentación? El reglamento ya se emitió, Pedro José, ya está empezando a trabajar, se están viendo los permisos de importación, todo está el reglamento. Perdóname, pero en la industria de donde yo vengo las cosas son con resultados y lo que tenemos son medios que realmente no están muy eficientes. ¿Qué pasa con las 85.000 y pico de armas que tenemos ya en condición de tenencia legal? Porque a esas no se les homologa, por ejemplo, el porte directamente. Y en el camino legalizas 85.000 armas de entrada. ¿Por qué no empezamos a pensar, a discutir dentro de esa estrategia, porque no se han mencionado elementos, la migración calificada? Siendo que el sentimiento de la gente desde la elección de los seccionales y hasta el presente está centrado en un sentimiento que podría caer en la xenofobia. Pero eso ¿cómo se empata con la declaración de terrorismo? Porque yo lo que más bien veía es, tenemos la reforma constitucional en camino, hay un montón de leyes que están tratando de beneficiar el uso en legítima defensa de militares y policías, que dirían, bueno, con todo esto que tenemos, ¿se puede hacer una guerra contra el terrorismo como plantea el general? La respuesta está en lo que en las primeras intervenciones de mis dos contertulios se dijo, y es que la seguridad es un tema integral, multidimensional e integral. Y tanto pasa con la seguridad como con la respuesta que tenemos que darle a la inseguridad, porque estos dos fenómenos tienen estas características. Entonces, sobre la mesa ahora, más allá de la declaración políticamente correcta, valga estar en este programa para decir lo que se ha hecho el día de ayer, tenemos que empezar a discutir las cosas en donde, de nuevo, cada estamento del Estado y de la sociedad puede asumir su rol. Y eso es discutir estas cosas que van al día a día de las cosas. ¿Qué hacemos en lo orgánico? De nuevo, migración, cárceles, limitación de derechos en centros carcelarios, porque esa es otra cosa que va a ser necesario discutir.
¿Qué hacemos para entender el uso de armas que ya existe? ¿Cómo incrementamos el orgánico de Fuerzas Armadas? Es otra de las cosas que se descubre. Y hasta el rancho, que es una cosa que mencioné en la primera. General, dos cosas. El expresidente Gutiérrez, que es militar, decía, también hay que militarizar las cárceles. ¿Se ha pensado en hacer cosas así? Es decir, a más del combate a los terroristas, va mucho más allá la estrategia militar. En primer lugar, hay que decirlo, no se puede entregar las cárceles a los delincuentes. ¿Cómo puede haber pasado eso? Ya. Hay marco jurídico, hay voluntad política, esto se acaba porque se acaba. Aquí no vamos a estar jugando con la seguridad de Ya la no se gente. ¿Cómo necesitan puede más ser leyes, esas cárceles que ya eran antes universidades del delito, centros de comando y control de los delincuentes, ahora estén extraterritorializadas, o sea, afectación a la soberanía? Ya el Estado no manda en este territorio. O sea, mandan carteles extranjeros en ¿Se da esas cuenta cárceles, usted? claro. Ahora lo que ha planteado usted muy bien, la seguridad corresponde a todas las funciones del Estado, a todos los niveles de gobierno. Pero, por ejemplo, general... Mire, aquí en Quito tuvimos el Plan Integral de Seguridad. Hay un ejemplo que se puede. Acuérdense ustedes cómo funciona. Ahora no, los alcaldes, no. Desde el presidente hasta la Junta Como decía Parroquial Pedro José. tenemos que reaccionar. Pero, general, Pedro José, Ya, juntos. Ahora, ¿usted siente que ya tenemos todos los instrumentos legales necesarios o hay que pedirle a la Asamblea otra ley más, aparte de esta reforma constitucional, que es lo que faltaría? Después ¿O ya de la estamos bien? explicación que les he dado de entender lo que realmente es soberanía, de entender cómo realmente está siendo afectada la soberanía, cómo realmente está afectándose a la integridad territorial, por lo menos ya no debatamos si las Fuerzas Armadas deben o no operar en contra del terrorismo. Pues Eso ya este está debate solucionado. a un lado, Ok. ¿no es cierto? Ahora, este momento está preparándose ya el plan de seguridad integral actualizado, donde todas las preguntas que usted plantea con toda la razón van a estar Ya, de eso con vamos a hablar en el respuestas siguiente claras, bloque, general. concretas, para que sepamos todos qué es lo que podemos Pero, hacer. ¿usted cree que ya hay un andamiaje legal este momento suficiente como para avanzar con el combate? Para mi concepto hay suficiente base legal para operar. Se pueden necesitar algunas reformas, pero esas van a resultar del plan estratégico. Sí. Necesitamos esto. Yo quiero complementar Sí. su idea con todo respeto, Carlos, pero lo que dice el general es absolutamente correcto y el complemento está en la data. En realidad hay un plan integral de seguridad, de lo que he leído, 2019-2030. No sé si se cumple o cómo se cumple. ¿Con cuánto se cuenta para poder corregir lo que no se ha hecho y poder implementar lo que con este nuevo liderazgo puede llevarse a Pero cabo? ahí yo complementaría con Saudia esta parte, es decir, el andamiaje jurídico legal es el suficiente. O sea, ya no nos debemos enfrascar en que la Asamblea no le aprueba la ley al presidente para que el presidente pueda actuar. Es que ese ha sido el pretexto para no hacer casos, no hacer un montón de cosas. Si es que ya tenemos una luz al final del túnel, donde decimos, bueno, podemos empezar a trabajar en esta línea, porque no es que se van a ver los resultados como arte de magia, es también hay que ir enseñando y hablando al respecto, eso va a demorar. Entonces hay que empezar a trabajar después de década y media de no hacer casi nada, entonces es el momento de empezar a trabajar y eso, y si es que se requiere alguna reforma adicional específica, hay que construirla. Bien. Y eso se va viendo en la necesidad. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Las Fuerzas Armadas se suman a la estrategia de seguridad para frenar la violencia en Ecuador. ¿Esta decisión es políticamente correcta? Lo analizaremos luego del corte. No se desconecte de la señal de Coavisa. La ruta que está tomando el gobierno para enfrentar la ola de violencia que vive el país ha sido definida por varios analistas como la militarización de la seguridad. Es claro que la policía se ha quedado corta a la hora de contener al crimen, por lo que el nuevo papel de las Fuerzas Armadas nos plantea varios desafíos. Veamos. El mensaje ha calado en el gobierno y su frente de seguridad. El duro momento de violencia requiere cambios inmediatos. Declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado que incluyan el empleo incluso de las armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano.
El general Wagner Bravo se estrena en la Secretaría de Seguridad con el convencimiento de que las operaciones conjuntas entre militares y policías tienen que aplicarse sin más demora. Y con él coincide el general Alexander Leboyer. Nos vamos a demorar un poco a capturar a los delincuentes y a los narcotraficantes. Y ese es el pedido nuevamente, que dejen a un lado las armas, porque esto es con muertos y heridos, y uno por uno irán cayendo. Desde la visión del gobierno, la criminalidad en Esmeraldas ha bajado considerablemente, a pesar de que hace 2 semanas se mostró este trágico escenario de crimen e impunidad. La preocupación por la eficiencia de los operativos sigue latente. Al gobierno se le ha criticado porque a pesar de 15 estados de excepción, con patrullaje militar hay pocos resultados. Es posible que la sociedad considere que unas Fuerzas Armadas con mayor presencia solventarán los grandes pasivos de una policía que aún reclama dotación, chalecos antibalas y hasta vehículos en buen estado. Es decir, que más allá de los discursos, la estrategia necesita recursos de forma urgente, pero también el diseño de un modelo a seguir, como el de Chile, que a través de las leyes fortalece el trabajo de la fuerza pública en su legítima defensa. Mientras vemos que la estrategia de la fuerza pública en Colombia se agotó o que, como en México, no ha logrado bajar la violencia, mientras que El Salvador creó un país militarmente sitiado. Carlos, ¿el ingreso de los militares en la guerra contra la inseguridad garantizará al país resultados exitosos? Continúas. Bien, gracias. Saudia Leboyer, decíamos en el bloque anterior que eso no es una garantía, que no nos confundamos y esperamos que a partir del lunes ya las cosas cambien. Así es. Entonces, ¿cómo entender esa estrategia, lo que nos dice el general Leboyer, lo que nos dice el general Bravo? A ver, lo que pasa es que el momento que estamos atravesando es a enfrentar de alguna manera con Fuerzas Armadas lo inmediato para dar una sensación de que se empieza a controlar el país. Ese es un primer mensaje, eso es una acción militar y un mensaje, pero... Y eso sí disuade, sí calma. Puede empezar a calmar, pero hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo, o sea, hay que garantizar, hay que exigir a toda la estructura de la justicia que empiece a trabajar en una dirección de garantizar derechos. Hay que empezar a hablar hay que también cambiar la conversación, hay que generar los nexos sociales que son los principalmente rotos cuando hay escenas o escenarios como el que estamos viviendo, porque empiezas a desconfiar del que vive al lado. Entonces tienes que hacer un trabajo desde toda la sociedad, desde la parte más ancha para arriba, que son las autoridades. Pero cuando un general nos dice aquí va a haber muertos, esto es con muertos y heridos, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos entendiendo? Porque la experiencia, la historia, cuando estamos enfrentando criminalidad de esta magnitud, no hay país que no tenga un reguero de sangre. Y eso es lo que lamentablemente no hemos querido ver, porque es más fácil culparle al otro o mirar a otro lado. Entonces, todo esto hay que hacer una cuestión educativa y hay que plantearse debates, desde debates sin dejar hoyos negros informativos de qué se está informando en la prensa alrededor de esto, porque llegas a un momento en que generas insensibilidad y lo que más necesitas ahorita son humanidad para ayudar en el desarrollo, porque el trabajo también de seguridad viene de la mano del desarrollo. Pero humanidad cuando estamos diciendo uso de armas letales... Sí, pero es que no es toda la sociedad. Lo que pasa es que esto está, si pudiéramos dividir el país, aquí se van a ir los que están en bronca y acá están el resto, la mayoría es esta. Entonces no hay que desampararle, por eso es que hablo de que hay que construir nuevos relatos, nuevas historias, garantizar a toda esta gente que la ley la va a proteger mientras se trabaja con todo este grupo, ¿no? Pero claro, el problema es que está todo mezclado, y son diferentes frentes, entonces por eso es que es tan complejo y esto golpea tan rápido. General, y ahorita este momento se puede hablar de de un sector militar, de un sector policial que tiene ya todos los recursos logísticos de dinero. ¿Se pudo hablar de eso en el COSEPE? ¿Qué les hace falta? Mire, la estrategia es sencilla de explicar. Objetivos. Medios. Usted no puede plantear objetivos de una manera abstracta porque debe ir acompañado de los medios necesarios. Pero con un gran objetivo, con medios abundantes hasta excesivos, si no hay una buena estrategia que conjugue todos los esfuerzos de la nación para, en términos de economía, eficiencia, eficacia, llegar a esos fines que la sociedad se ha impuesto, no va a pasar nada.
No es cuestión de dar objetivos sin dar medios. Hay que entender y la sociedad debe estar dispuesta a respaldar la asignación de recursos para que la paz pueda ser El reconquistada. gobierno habla de 3.000 millones de dólares en recursos. ¿Eso se mantiene esa cifra? Si usted calcula cuánto pierde el país por el crimen organizado, resulta que es una cantidad más allá de razonable. Pero bueno, también hay una economía informal que está dándole mucho oxígeno al país, ¿no? A través del Claro, lavado de ese es un activos y todo, tema que de es un altísima debate también. distinto. Ahora Claro. sí, déjeme decir una cosa. Volvamos al 95 y supongamos que un general ecuatoriano le pasaba información al ejército peruano. ¿Qué era eso? Traición a la patria. ¿Cómo puede ser que ahora hablemos de narcogenerales, de narcojueces? Eso es traición a la patria. Narcopolíticos. Si estos son los objetivos de la nación, si están en riesgo los elementos fundamentales del Estado, ¿cómo puede ser concebible que haya un militar, un legislador, un juez que no esté alineado con la estrategia? Pero lo que no vemos en cambio es el plan para depurar Fuerzas Armadas, Policía, Justicia, Asamblea, partidos políticos. Mire la Ese es el gran problema. depuración. ¿Cómo se va a aplicar eso en La esta estrategia? depuración es algo natural en un sistema jurídico que funciona, pues para eso están las leyes, pero les hago notar que muchas veces hablamos de cosas, hay narcogenerales, hasta ahora no veo uno metido en la cárcel. Tenemos que ser drásticos, especialmente con quienes, teniendo atribuciones, competencias orientadas a buscar la paz, a combatir general, el terrorismo, resulten aliados o vinculados ¿Pero de usted alguna cree que el manera. general Salinas de la Policía y el general Proaño de las Fuerzas Armadas van a emprender una cruzada de depuración interna en este momento para poder seguir avanzando en una estrategia eficiente de la Para mí seguridad? el elemento central de la estrategia es depurar jueces, depurar militares, depurar policías, y para eso es la contrainteligencia. Y debemos de estar atentos a detectar cualquier persona que esté actuando en contra del interés nacional, porque esto nos une y nadie puede quedarse al margen, y peor estar desde atrás colocándonos en riesgo. Claro, ese es el primer paso. Una pregunta antes de irme con Pedro José Freire. ¿Hay que militarizar las cárceles? ¿Es parte de la estrategia? Miren, hay que militarizar en el sentido correcto de la palabra. No quiere decir que vamos a tener guías penitenciarios militares. No, pues una operación militar en las cárceles tiene que ser una operación concreta, con fines concretos, que vuelvan a la ¿Como normalidad. las que se han dado? ¿Como las que se han dado desde noviembre para acá o algo más agresivo? Está general? avanzando, se está avanzando, pero no hay que esperar resultados inmediatos. Los procesos tampoco son milagrosos. Si alguien cree que mañana sale el plan actualizado y pasado mañana ya somos la Isla de Paz, estamos Perfecto. equivocados. Pedro José Freire, entonces, ¿qué pasa si el crimen no cede en estas circunstancias, pese a que estamos viendo que hay un modelo ya interesante en el que se está trabajando? Es muy importante que lo simbólico que se ha logrado ayer no quede en lo anecdótico, porque el buen mensaje que llega a la ciudadanía no le causa miedo a los bandidos. Y sí, el sistema político de nuestro país ha colaborado en mantenernos divididos por intereses de organizaciones criminales, pero es el momento en el que el país sí se divida de otra manera, entre criminales y ciudadanos respetuosos de la ley. Ese es el momento de inflexión en el que podemos llegar a estar y tener resultados a partir de eso, si Pero, entendemos José, que es así como hay que dividir el Usted fue país. candidato a alcalde de Quito hace Casi poquísimas semanas. No, faltaron todavía Casi. ganarle a Yunda. Pero, Sí. bueno, pero Ayunda ya para ver. Pero más allá de eso, Pedro José, ¿la gente va a estar contenta con la presencia militar en las calles o como parte de la estrategia de seguridad? ¿Qué siente la gente en este momento? La gente se siente desamparada y por lo tanto cualquier cosa que pongamos sobre la mesa que ofrezca romper el miedo va a ser bien recibido. Como Estado tenemos que aprovechar esa circunstancia porque los ciudadanos con los que leo a través de las redes y con los que hablo permanentemente en el país, hoy tienen terror. Entonces, lo que se nos ha planteado en lo simbólico de nuevo ayer es correcto, es esperanzador, pero necesitamos asumir funciones cada ciudadano para que tengamos victorias rápidas. Me explico. Pegarse como hicieron en El Salvador con las maras fue lo que pasó como consecuencia de 10 años de estrategia de definir primero cómo combatir con amenazas más pequeñas y vencer.
en la motivación que encontramos ayer en lo simbólico, es el momento de darle a los ciudadanos funciones para lograr victorias rápidas. Ya, pero ahí se puede construir tejido social de esta manera, Saudia, como decíamos, como la parte fundamental. General habla de depuración. Aquí hablamos de tejido social. O sea, el tejido social tienes que hacer también actividades que están vinculadas al desarrollo, generar oportunidades. O sea, tú no puedes, o sea, tienes que garantizar que, por ejemplo, las escuelas sigan funcionando, que sigan funcionando los hospitales, que haya canchas deportivas, o sea, que las familias tengan alternativas y que empieces a confiar en el vecino, que empieces a confiar en la gente que está alrededor tuyo. Empezar a confiar en el prefecto. En todo el mundo, por eso es que las depuraciones alcalde. son importantes y las depuraciones se tienen que hacer paralelamente. En Colombia una vez se bajaron a casi toda la policía y cambiaron un comandante para poder justamente ¿Usted cree que lo que depurar. plantea el general es posible en estas circunstancias? Es que de lo que nos dice, que me parece interesantísimo. Hay que encontrar las formas de, porque no es que estamos inventando como país el agua tibia. Hemos visto ejemplos en otros países de la región, entonces tú mismo en el reportaje presentabas el modelo de Bukele, el modelo de México, el modelo de Colombia. Tenemos que ir viendo esas experiencias, los efectos y según eso, y lo que yo estoy diciendo es, pero no nos perdamos de los ciudadanos. Lo que está diciendo Pedro José es importante, o sea, a los ciudadanos mayoritarios hay que defenderlos. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com. Puede visitar el micrositio para revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. No se desconecten. Y bien, seguimos en Políticamente Correcto. Pedro José Freilet, ¿qué tipo de modelo de seguridad estamos creando en el Ecuador? ¿Uno inspirado en el chileno, en el colombiano, en el del Salvador, en el mexicano? ¿Podríamos tener ya una primera pauta de todo lo que se ha visto? Creo que hay una buena dosis de conocimiento universal en esto. En tiempo de inteligencia artificial realmente no es prudente pensar que el modelo de un país en particular es el que nos sirve a nosotros. Es necesario construir el nuestro. Nuestra dinámica social, nuestras formas de pobreza, nuestras formas de delincuencia son diferentes. Porque decir inspirémonos en la fórmula Bukele me parece es muy riesgosa por todo lo que significa eso. Eso es, por un lado, populismo penal, es populismo muy importante militar. diferenciarlos en los procesos. Hay cosas, por ejemplo, de los modelos de Israel o de Canadá, que en ciertos factores son útiles. En el caso de El Salvador, a mí no me gusta su sistema penitenciario, pero me gusta cómo desarrollaron previamente la gestión en el nivel social, de cohesión. Pero tienen para un país combatir el crimen. en permanente estado de excepción y permanente toque de queda. Entonces, eso es como artificial. El En rato este que eso momento. se desconecta, pero el rato que eso se desconecta, podemos volver a lo mismo. No, hay que ver la historia de ese proceso pasos atrás. No nos quedemos con lo que se ve ahora, sino con lo que les permitió construir confiabilidad en la gente. Eso es interesante. En Colombia hay cosas muy útiles también. Claro. Y en Colombia, ojo, en el momento donde estamos, tal vez hay que considerar lo que pasó alrededor del 86, en el momento en que se tomó el Palacio de Justicia. A ese momento, unos terroristas se tomaron el Palacio de Justicia y unos oficiales de inteligencia lideraron la recuperación del palacio. Hoy, uno de los terroristas preside el país y quien presidió el operativo policial está preso. Por esa misma razón, que no vaya a pasar eso. Entonces, hay que ver los ejemplos de otros sitios para que nuestro modelo sea un modelo ecuatoriano, exitoso y seguro. Pero José, Colombia involucionó en la lucha contra el terrorismo, entonces eso quiere Yo creo decir... que en algunas cosas el tamaño de las amenazas, el tamaño de los carteles mismo es distinto. Por eso a lo que voy es que hay que tomar las cosas útiles de otras experiencias y estamos a tiempo. sin ser papistas. Ya. Sí. General Moncayo, entonces, ¿qué modelo estamos aplicando? ¿Nos estamos inspirando en el de Chile o estamos creando un modelo ecuatoriano? Hay una enorme literatura, muchas teorías sobre seguridad y defensa. Les recomiendo leer mi último libro, son como 550 páginas destinadas a analizar la teoría y práctica de la seguridad. Un país no puede ponerse una camisa ajena, un traje ajeno, tiene que diseñar su propia... Es que hemos sido expertos para eso en el Ecuador. Y tenemos una academia muy rica, tenemos gran cantidad de intelectuales, militares y civiles dedicados a tiempo completo a estudiar esto. Entonces, no es raro que acudamos a ese conocimiento que existe, a esa expertise que existe, para tener y seguir diseñando nuestros planes. Hay que aprender sí va a haber un de plan los ecuatoriano. errores ajenos. Hay que tener un plan ecuatoriano contra Pero ecuatoriano completamente, mire. Sin embargo, yo le digo como es alcalde, ¿no? Quizás también es una ventaja mía, porque yo he visto la seguridad de distintos enfoques, como alcalde, como militar.
Entonces, lo que le quiero decir con esto es que tenemos que diseñar una seguridad para los ecuatorianos desde nuestra realidad, aprendiendo las buenas prácticas. Entre los alcaldes, me referí a eso, siempre estamos planteando las buenas prácticas. Yo traje de Medellín al doctor Acero a nuestra ciudad, y con el doctor Acero y un general gallego, siendo que yo sabía del tema, no me confié en lo que yo sabía. Traje a esos expertos y tuvimos un plan de seguridad reconocido en América pero ese era Latina. eran otras amenazas, era otro Quito el de ese momento. Ahora es mucho más agresivo. La distorsión de la delincuencia es mucho más peligrosa ahora. Pero sigue siendo válido el proceso, Ya, la metodología, cómo se pueden hacer las cosas. Ya. Y en ese sentido, general, entonces usted siente que hay que darle un respaldo a la fuerza militar, a la fuerza policial en temas de uso. O sea, ya superar ese debate que surgió desde octubre de 2019, lastimosamente en el Ecuador, sobre ellos son los enemigos, a ellos hay que perseguirlos, o mejor dicho, ellos usan las armas con fines políticos, la violencia contra el pueblo. Esos atavismos que lo que le ocurre también a Chile ahora es que se perdieron la lógica de quién es el que tiene el uso legítimo de las armas y de la defensa en un país. Lo peor que le puede pasar a un país es que haya división en las fuerzas responsables de la seguridad, que compitan entre ellas. Por eso es o que el tan pueblo les vea mal, necesario. les considere como Peor que ellas hay todavía, que sancionarles peor por todavía, si cómo la reprimen, población- por ser represoras. La gente a las Fuerzas Armadas del Ecuador les tiene un sitial de respeto y consideración muy alto. La policía tampoco es que esté repudiada por los ecuatorianos. Lo que hay que advertir es que la competencia por buscar recursos o por buscar protagonismo, eso es una forma de traicionar la estrategia. Para eso está la Secretaría de Seguridad. Pues, Claro, que para sea que va eso a hay una unificar eso. Secretaría de Claro. Seguridad. Aquí nadie tiene que ser el que se lleve los laureles. Aquí es un trabajo de equipo, es un proceso de la nación ecuatoriana con todos sus elementos que queremos vivir en paz, queremos volver a vivir en paz. Pues hay que fortalecer, mi general. Yo he hablado con compañeros soldados y oficiales jóvenes y realmente hay un sentimiento de que el Estado ha despreciado a las Fuerzas Armadas, sobre todo al Ejército. El hecho de cómo se manejan recursos, el número de activos móviles que tiene la Fuerza Aérea. El rancho mismo, a mí me impresionó mucho ver que un PPL come mejor que un soldado. Esas cosas tan básicas son las que además llegan y calan en el Ejército, en la aviación y en la Marina, que también son pueblo. Así es, esto es algo que hay que superar, pero no veamos para atrás. Ya sabemos de dónde salen esos males. No veamos para atrás. Hoy lo que necesitamos es ver todos juntos cómo salir de esto. Sí. Si vamos a buscar culpables, si vamos a señalarnos con el dedo, No, estamos comenzando mal. es para adelante. Sí. De aquí para adelante. Saudia, y en ese sentido es positivo toda esta legislación que se ha tratado de empujar para darle más fuerza política y judicial a la fuerza pública, porque lo que decía hace 2 programas el exministro Carrillo decía, el policía no tiene miedo de combatir el crimen, tiene miedo de lo que le viene después desde la justicia. Exacto. Entonces, ¿cómo mirar eso? Porque esa noción se distorsionó desde octubre del 19, ¿no es cierto? Claro, o sea, es que es esta polarización política absurda que hay en el país y que no es buen negocio para ciertos políticos acabarla, porque tú en una sociedad polarizada es más fácil sembrar el caos y de ahí no hay gobierno que te aguante. ¿Ya? Entonces lo que tú tienes que hacer es dar los elementos que necesitan. Ahorita hay un arranque, digamos así, con una visión muy militarista del tema de la seguridad, pero yo me quedo tranquila si es que el general Moncayo me dice, no, lo que pasa es que vamos a hacer una cuestión más integral. O sea, sí era medio preocupante hablar de una militarización de la seguridad en el Ecuador. Obviamente, pero por eso es que el general, a mí me parece bien que haya dicho, no, va a ser mucho más amplio y vamos a hacer pública la estrategia, porque hay mucha gente que hemos dicho desde hace meses, muestran la estrategia y digan qué contiene, porque si solo va a ser una cuestión eminentemente militar, o sea, ¿qué es esto? Claro. Entonces, porque esto es un tema vinculado al desarrollo también. No se está militarizando la seguridad, general. No, lo que está haciendo el enfoque del presidente es dar misiones conforme a la Constitución, a las leyes, sin
interpretaciones muchas veces malintencionadas de escondamos a los militares y usemos la inseguridad como arma política en la disputa entre políticos. Pero, y es positivo, general, y es positivo, por ejemplo, que el COSEPE sea el que define en qué momento tienen que hacer los operativos militares según la reforma al artículo 158 que se quiere hacer en la Constitución, o que lo haga el presidente a discreción. ¿Cómo mira usted ese los debate? consejos de seguridad en el mundo son los responsables de definir las políticas públicas de seguridad. La ejecución de las estrategias corresponde al Ejecutivo normalmente. Entonces, pero vuelvo a decirle, es que el problema no es tan sencillo. Tenemos el mejor sistema de seguridad diseñado en el Ejecutivo y no funciona la función judicial. No ha pasado nada. Para mí la función judicial es un pilar. Pero ahí no se puede meter el presidente, por ejemplo, para que la gente nos entienda. No, pues, pero el Consejo... De seguridad. Sí, claro. Porque el Consejo representa la totalidad del Estado. Y más que el Consejo, la gente. O sea, la gente el Consejo de Seguridad Pública puede ser un paraguas que le diga a la justicia, a la judicatura, ustedes están trabajando mal, aprieten las tuercas en tales tribunales, sean más responsables con el país. Con datos. Eso va a ser eso puede hacer el COSEPE. Mire, es que para eso es el Consejo, para que debatan todas las funciones del Estado, ¿no? los problemas, y se digan. No en los micrófonos, en los discursos exaltados, no, que se digan viéndose a los ojos. Mira, estamos fallando porque no están funcionando ustedes. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Pedro José Freile, ¿es políticamente correcto que las Fuerzas Armadas lideren esta lucha contra el terrorismo? Es necesario que el Estado responda a la necesidad de la gente de perder el miedo, de no sentirse aterrada en donde están. Y para eso necesitamos que el Estado, con claridad, sobre datos, pueda usar los elementos que tiene a la mano. La función judicial, la función ejecutiva, las Fuerzas Armadas, cada uno haciendo su labor. Para eso necesitamos medios y objetivos claros, y ese es el reto que tiene por delante el gobierno ahora. Saudia Leboyer. El Estado tiene una gran oportunidad en este momento alrededor del tema de la seguridad para ir reconstituyéndose, para que la clase política que ha sido tan irresponsable en todos estos años asuma su papel y las funciones del Estado también. Hay que prestarle muchísima atención a la justicia y también hay que prestarle mucha atención al tema del desarrollo y a la construcción de estos lazos sociales que son primordiales para lograr una mayor tranquilidad. Y no olvidemos el tema del discurso. Hay que empezar a debatir sobre cómo vamos a afrontar de ahora en adelante y cómo vamos a utilizar la comunicación para educar en una circunstancia muy dolorosa y muy excepcional que está viviendo en el Ecuador de estos momentos. General Paco Moncayo, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es entender el dolor de la gente, entender el sufrimiento de las personas, saber cómo está atribulado el pueblo ecuatoriano por este ataque inclemente del crimen organizado, y lo políticamente correcto es lo que observé ayer en el Consejo de Seguridad. Vi a todas las funciones del Estado comprometidas con esta causa, observé cómo todos los representantes que estuvieron presentes asumían como una meta común reunir todos los esfuerzos del Estado para enfrentar al crimen organizado, sin protagonismo. Del protagonismo que corresponde ahora es a la unidad de todos los ecuatorianos para enfrentar este momento duro que estamos soportando. Y bien, el gobierno ha dado esta semana 2 pasos fundamentales en su lucha contra la inseguridad. Lo primero es el blindaje político para la aplicación de una agenda que la sociedad exige con urgencia y ante la cual partidos políticos y organismos del Estado han decidido apoyar. Estos pronunciamientos de unanimidad en el Consejo de Seguridad Pública, el COSEPE, merecen el reconocimiento general. El segundo paso es el doctrinario y el más complejo, pues el Estado decidió declararle la guerra al terrorismo con todo su aparato legal y sus armas para combatir el crimen de una vez por todas. Sin embargo, debemos ser cautos con los resultados que se esperan de estas acciones, siempre tomando como punto de referencia lo realizado en otros países plagados de éxitos y de fracasos en su lucha contra la violencia. La Asamblea dice que ha trabajado con todas las reformas y leyes posibles para este momento.
El Ejecutivo vuelve a ofrecer eficiencia, mientras que los cambios de fondo en la justicia no llegan y capaz que no van a llegar. La gran duda que quiero dejar sentada hoy es si por fin el Ecuador está diseñando una política criminal. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que también puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Siga disfrutando del feriado en compañía de Ecoavisa.